Bienvenidos amigos, un día más, un programa nuevo aquí en El Espía del Telón. Hoy efectivamente es el primero de los 3 días electorales de las elecciones presidenciales de marzo de 2024 aquí en Rusia. En fin, el primero de los días, hay mucho que contar, intentaré resumirlo lo más posible y les dejaré un par de vídeos extra. Al final, pues hoy fui entrevistado también por varios canales de varios países, así que bueno, eso como regalo al final del programa. Por ahora, lo que tenemos aquí, y vamos a ampliarlo, es la página web de la Comisión Electoral Central de Rusia, la Federación de Rusia, propiamente dicho, donde está toda la información relativa, como se puede ver aquí, votantes, candidatos y partidos, comisiones electorales, medios de comunicación, observadores y expertos. Aquí está todo lo relacionado, toda la información con el proceso actual en Rusia, del cual me gustaría destacar, y recuerden que está ahí abajo el enlace en la descripción de la página de Telegram del Espía del Telón, donde estoy dejando un montón de traducciones precisamente de este organismo, de la Comisión Electoral Central, que va dando noticias, aportando información interesante para este caso. Y por supuesto, si estáis aquí es porque os interesa esto. Pues bueno, el día hoy empezó con un mensaje de la Comisión Electoral Central señalando que se había iniciado en lo más lejano de Rusia, en lo más al oriente de Rusia, donde están los primeros usos horarios de la Federación de Rusia, pues las regiones de Chukotka y Kamchatka empezaron tanto las votaciones en físico como las votaciones en el sistema digital, es decir, en el voto electrónico. En el caso de Rusia hay varias cuestiones que cabe destacar, que las he visto personalmente. En el caso del voto electrónico todavía no. En el caso de las urnas móviles, sí, eso sí que lo he visto. Es un elemento bien interesante de cara a que hay urnas que pueden, si una persona, pues por ser anciano, discapacitado, etcétera, no puede ir a votar, puede llamar a la delegación de la Comisión Electoral Central y solicitar efectivamente que vaya una urna móvil a su casa. Y en determinado día, determinada hora, ir allí toda la comisión electoral, que suelen ser 3 o 4 personas, para que esa persona deposite su voto. En fin, más allá de eso, también pueden ser simplemente las urnas móviles, vayan a ser anunciadas para que determinados días, horas y lugares vayan a estar ahí para que la gente pueda ir a votar, efectivamente. Más allá de eso, evidentemente, eh, bueno, están las urnas en físico. También, por otro lado, están las urnas, perdón, el voto electrónico que se está implementando en esta ocasión. De hecho, uno de los vídeos que se publicó hoy es precisamente al actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que todas las encuestas y todas las previsiones dan como ganador indiscutible de estas nuevas elecciones. En fin, él utilizó el modo de voto electrónico. En fin, igual si tenéis cualquier duda, pregunta o lo que sea sobre el proceso, pues decídmelo e intentaré encontrarle la respuesta en todo esto. Sea porque esté en la página web, o sea preguntando a los bueno, responsables del comité de la Comisión Electoral Central, mejor dicho, estaba diciendo comité anteriormente, en fin, comisión. Eh, y bueno, la cuestión es que más allá de eso, desde la comisión se han querido jactar, han querido mostrar que efectivamente están dados a la innovación, pero manteniendo la idea de una persona, un voto, pero haciendo que el voto sea lo más fácil posible, es decir, que básicamente no haya excusas para no votar, que se pueda hacer electrónicamente, que se pueda hacer en urnas móviles o en las clásicas urnas fijas. En fin, más allá de eso, bueno, por ejemplo, Ella Pamfilova, la
directora de la Comisión Electoral Central, en una de sus menciones hoy, pues señaló que básicamente estas elecciones están entre las tradiciones y las innovaciones. Y dice textualmente: recordemos la historia del poder popular en nuestro país, cómo la campana convocó una vez al pueblo a la Veche. La Veche es la asamblea antigua, por ejemplo, en la República de Nóvgorod hace más de 1000 años. La Veche es la asamblea antigua, las cortes, digamos, en la antigua Rusia. Y bueno, que según Panfilova, pues hay esa conexión entre tradición e innovación. Y bueno, también señalaba la existencia aquí en Moscú, en el edificio central de la Comisión Electoral, pues básicamente un enorme vídeo muro, una serie de pantallas en toda una pared para monitorizar cómo van los resultados en cada una de las regiones de Rusia. También, por cierto, me he fijado que en varios colegios electorales, además, hay cámaras de seguridad para que cualquier observador pueda estar viendo, estar monitorizando desde un mismo espacio todo el colegio electoral, cuanto tiempo desee, para ver que el proceso es regular. Bueno, en fin, sigamos, que hay mucho más. Entre las observaciones de las elecciones presidenciales rusas, señalan desde el CEC, o del CEC, dejémoslo en CEC, Comisión Electoral Central, pues desde el CEC señalan que las comisiones electorales recibieron más de 300 300.000 observadores, tanto de candidatos como de apoderados, como de partidos políticos y de cámaras públicas. Esto se refiere a los observadores nacionales, los rusos, es decir, más de 300.000 rusos. Luego, en cuanto a observadores internacionales, hay acreditados 706 observadores de 106 países. Sobre esto, pues Panfilova señala que espero de todo corazón que el interés mostrado por la comunidad de observadores al comienzo de la votación no decaiga y cuando resumamos los resultados y evaluemos realmente el curso de la pasada votación, esta cifra no cambie. Deseo a todos los observadores paciencia y perseverancia, una observación clara, profesional, honesta y objetiva. Estamos muy interesados en ello. También señala que quiero expresar mi gran respeto por la valentía de las personas que, a pesar de las presiones y amenazas, vinieron a nuestro país para obtener información objetiva sobre las elecciones. Están dispuestos a observar en cualquier región, incluidas las regiones de la República Popular de Donetsk, de Lugansk, Zaporozhye y Gerson. Y en fin. Y también, según los datos preliminares, los observadores internacionales visitarán al menos 52 regiones. También otra de las publicaciones, ahí pueden ver el vídeo, un vídeo de esas pantallas, de ese mural de pantallas para mostrar el proceso de votación y participación de los votantes, así como presentar los resultados preliminares de la votación. En cuanto a Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, también cabe destacar que anteriormente, desde finales de febrero, se habilitó el voto anticipado, porque se consideran que son regiones que están en zona del frente, que ir a votar es mucho más peligroso. Entonces se permitió ese voto anticipado de anteriormente. Y de hecho señalan en una de las publicaciones del CEC que hasta ahora más de 2 millones de votantes de estos 4 territorios votaron anticipadamente. Panfilova señala que simplemente nos vimos obligados a aprovechar todas las oportunidades disponibles para evitar concentraciones masivas de personas en estos temas para salvar sus vidas. Y el voto anticipado nos permite hacerlo. Y bueno, que a pesar de todas las dificultades, la increíble presión y el espíritu para que se celebran estas elecciones, para que se pueda votar en la Avdiivka liberada, la gente
está hablando con la gente y, en primer lugar, pidió que se le diera la oportunidad de votar en las elecciones presidenciales. Esto es asombroso. Este es el tipo de gente que hay allí. Esto, bueno, son declaraciones de una rueda de prensa que estuvo realizando a lo largo del día. También otro artículo que les dejé, una traducción de Rusia sufre un ciberataque de Leonid Savin. Bueno, básicamente lo que... luego hablaremos un poco más de eso. Ahora lo dejamos así presentado para que entiendan lo siguiente. Desde Rusia intentan hacer que el proceso sea todo lo más exhaustivo y legal posible. Desde Occidente, pues señalan que todo es un montaje, que todo es un fraude, que está todo amañado, porque básicamente no gana su candidato. Bueno, ni siquiera tienen un candidato, porque también pasa una cosa que no solo han hecho con los candidatos, sino también con activistas, y es meterlos en ilegalidades para que luego vayan a la cárcel y desde Occidente digan, hey, en Rusia reprimen. Ya, muy bien, pero si lleváis a vuestros activistas al delito y les aplican código penal, bueno, esa estrategia de enmarcado está muy bien, que se olviden de eso que tenían que hacer, es decir, cumplir la ley, pero claro, pasa una cosa. Aquí están intentando hacer dos acciones. Primero, la deslegitimación. Bueno, la demonización ya es la previa, que eso ya viene de antes, pero sobre todo aquí es deslegitimar al sistema, al presidente, a todo, que básicamente todo es un fraude y no hay que hacer caso de nada. Entonces, como es un fraude y desde Occidente son los buenos muy buenos, pues tienen el derecho a la injerencia. Entonces, esa injerencia es tanto mediática, por un lado, como de esos activistas que, por ejemplo, en varias noticias que he podido encontrar hoy, en San Petersburgo lanzaron un cóctel Molotov contra un colegio electoral. En otros casos han sido incendiar una cabina de votación, llenar con pintura una urna y básicamente esos son, digamos, el activismo de baja intensidad, pero que está penado con al menos 5 años de prisión. ¿Qué pasa? Que cuando esos activistas vayan a prisión van a decir en Occidente, hey, es que en Rusia reprimen porque estaban haciendo manifestaciones. ¿Qué manifestaciones, chicos? Vosotros en Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, ¿permitiríais que un delito de esas características en una votación se quedara impune? No. Hasta hay leyes que regulan esos aspectos en los países occidentales, así que no sean, bueno, iba a decir no sean hipócritas, es que son solamente hipócritas, no pueden hacer otra cosa más que esa. Así que, bueno, más allá de esa cuestión, lo que tenemos es también ciberataques, que luego comentaré otras notas que vi del CEC, que también hablaba de esos ciberataques, pero bueno, sobre el caso sobre el artículo de Leonid Savin, de Rusia sufre un ciberataque, bueno, de hecho, un momentico, que os lo voy a poner por aquí, para que mientras tanto se pueda ver. Aquí está. Bueno, la cuestión con esto es ver ese segundo nivel de injerencia, el ciberataque, para evitar que, por ejemplo, el sistema electrónico funcione, para generar cualquier tipo de confusión y de esta manera, y es la clave de todo el asunto, no es tanto conseguir una acción decisiva por alguna de estas cosas, sino es una campaña de relaciones públicas. Todo lo que hacen desde Occidente es una campaña de relaciones públicas para mostrar a la audiencia occidental, miren lo que sucede en Rusia, es todo inestabilidad, etcétera, etcétera, miren lo que está pasando. Luego también uno piensa, vamos a ver, que el mundo se mueve mucho por el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y tal. Entonces, ahora Rusia tiene las elecciones presidenciales y desde Alemania,
desde medios alemanes, medios franceses, estadounidenses, británicos, eh, hablan contra las elecciones, eh, incluso tienes esos hackeos, ese activismo contra los colegios electorales, activismo, entiéndanme, entre comillas, claro, el activismo occidental, para perturbar en todo lo posible el proceso electoral. Eh, si ahora están haciendo eso de Occidente contra Rusia, también cabe pensar, oye, si en junio, que son las elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, eh, ¿qué pensarían si otros países se dedican a hacerles lo mismo que ustedes están haciendo con ello? Ah, bueno, no os preocupéis, eso lo resuelven siempre muy fácil. Eh, Europa buenos, Rusia malos, el malo solo tiene derecho a sufrir, o mejor dicho, solo tiene el deber de sufrir, y los buenos tienen derecho a todo. Todo lo que digan es ley, todo lo que hagan debe ser ejecutado, etcétera, y así funciona. En su mente, por lo menos, en su teoría. Luego la realidad es otra cosa muy distinta. En fin, volvemos aquí a la Comisión Electoral Central y sigamos con el tema. Otros de los vídeos que pueden tener ahí en la página de Telegram es bueno, el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, han votado en las elecciones presidenciales rusas, en su caso en mano. También se habla en un reporte de la agencia siria de noticias SANA que saboteadores planeaban envenenar a más de 1.000 militares y bueno, que supuestamente habían recibido una sustancia química altamente tóxica por parte de representantes de la inteligencia ucraniana y 4 miembros de ese grupo criminal fueron detenidos por agentes del FSB. Por otro lado, entre los acontecimientos de hoy, pues 3 personas en Belgorod resultaron heridas en un bombardeo matutino contra la ciudad, perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según comunicó el alcalde Valentín Demidov. Y dijo textualmente: estoy recorriendo la ciudad, 2 hombres resultaron heridos, uno de ellos está hospitalizado con varias costillas rotas y el pecho magullado. El segundo está siendo trasladado a un centro médico, su cara fue cortada por metralla. Además, una mujer con contusiones y una herida cortante en un dedo se negó a ser hospitalizada, informó el alcalde. De hecho, ha habido varios ataques ucranianos sobre Belgorod y en uno de ellos se informaba de que había caído cerca de un colegio electoral y bueno, eso es una información que todavía está por esclarecer exactamente el qué, porque claro, desde el punto de vista ucraniano lo que intentan es, y occidental, intentan sembrar el miedo en la gente para que no vayan a votar a los colegios electorales, pero igual lo pueden hacer por internet, por el voto electrónico. Bueno, sea como fuere, intentan generar un miedo a que si vas a votar, pues puedes morir, etcétera, lo cual es también bastante absurdo, porque si esperan que voten los antiputinistas, pero siembran un miedo en los colegios electorales, pues mejor menos gente va a ir a votar en todo eso. Es decir, bueno, son acciones sin sentido que al final, pues como esa incursión fronteriza contra las regiones de Kursk y Bielgorod por parte de fuerzas ucranianas que, bueno, no, decían que no eran ucranianas, sino que eran de la, entre comillas, legión de la Rusia libre, bueno, en fin, eufemismos de los que les gustan, otros freedom fighters. Lo debieron meter en, oye, tenemos que meter aquí bueno, que sean freedom fighters, combatientes por la libertad. Bueno, lo de combatientes suena a pocos inmundillas, pues llámalo legión. Casi suena como que son muchos. Bueno, pues ya está. La legión de la Rusia libre. Pues lanzaron un ataque fronterizo y bueno, fueron repelidos por las fuerzas militares rusas y lo único que consiguieron fue un baño de sangre, pero eso sí, como sucedió en otras ocasiones, tienen al inicio su dosis de, bueno,
de medio de comunicación, de campaña de relaciones públicas, mostrando que han entrado, han conseguido entrar en territorio ruso, que están haciendo huir a los rusos, lo cual es también algo muy absurdo. Es como difícil de que vayan a generar el consentimiento en la población cuando estos tipos entran en Rusia y entre la campaña de relaciones públicas que hacen es mostrar cómo hay civiles rusos de esas aldeas fronterizas que estaban huyendo con lo opuesto. Eh, ¿qué piensan? ¿Cómo van a reaccionar el resto de rusos cuando vean qué sucede eso? Lo que va a haber es más voluntarios, con más ahínco para proteger ese lado de la frontera. Es decir, intentan generar como una impresión de miedo, pero lo que están generando en Rusia es pues más patriotismo, más gente que vaya a defender su país de esos ataques terroristas contra la población civil. Y es lo único que han conseguido eh, con estas acciones. Nada más que eso. Bueno, también hablando de acciones de terrorismo, en una nota de TASS, la agencia de noticias rusa, agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvieron a un residente de Moscú que, siguiendo las instrucciones de los servicios especiales ucranianos, lanzó drones cerca de las instalaciones del Ministerio de Defensa ruso para afectar a los sistemas de defensa antiaérea. Y se ha abierto en contra del individuo una causa penal por traición al Estado. En el curso de las acciones de investigación, el detenido confesó, indicó la ubicación exacta del escondite con componentes que utilizó para fabricar el instrumento del crimen, aseguró el FSB. El acusado ha sido puesto bajo custodia. Las actividades de búsqueda operativa y las acciones de investigación están en curso. También otra nota de Sana, de la agencia de noticias siria, señala que entre los participantes en el ataque suicida nazi en la región rusa de Belgorod se observó al ex líder del grupo terrorista Ahnat al-Kaukasus, Ruslan Ashiev, alias Abdul Hakim Chechani, que llegó a Ucrania desde Idlib, que está en Siria. Ruslan Ashiev combatió en las filas del ISIS. La aparición de este terrorista muestra quienes se unieron al régimen de Kiev. Bueno, esto es maravilloso, simplemente. Maravilloso, entiéndanme, en el sentido de esto también aparece en medios rusos, ¿cómo creen que se lo van a tomar? Es decir, tienen a renegados rusos, a una banda de nazis de Ucrania, bueno, y también los que les apoyan sus homólogos de Rusia, que están ahora todos ahí, terroristas yihadistas, es decir, todos los malos de la película para Rusia están ahí. Pues ¿cómo creen que se lo van a tomar? Pues mal, desde luego, muy mal. Y en fin. También había compartido un artículo de Andrew Koripko sobre Rumanía revela los medios legales a través de los cuales los estados de la OTAN podrían intervenir en Ucrania. El país balcánico se está convirtiendo en una gran base de operaciones estadounidenses en el sureste de Europa y algo más. Bueno, ahí tienen un enlace a una noticia. Lo más importante en este sentido es tener en cuenta lo que está pasando con Rumanía últimamente y bueno, Macron, el presidente francés, hablando de un despliegue de tropas francesas en Rumanía, preparando un salto hacia Odessa para entrar en Ucrania y apoderarse de ese puerto. La cosa es, bueno, los franceses, Macron dice que los franceses están ahí y tal y eso, pero bueno, se le ve que es más de hacer la bomba de humo. Es decir, sí, sí, yo voy por aquí, pero a lo mejor no, que vaya otro. Y conociendo la larga tradición francesa de hacer bombas de humo o de empezar guerras para que otros las sigan y bueno, intenten ganarlas, etcétera, o de meterse en tantas guerras que no pueden ganar ni una. Bueno, en fin, ese sería otro tema que ya trataremos en un vídeo aparte. Sigamos con las elecciones, también sobre la cobertura especial que está haciendo la cadena rusa RT, Russia Today, que están, pues en definitiva, haciendo cobertura desde el centro de Moscú y señalan, pues,
que los colegios electorales abren desde las 8, cierran, o sea, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y bueno, mira, aquí la votación anticipada se ha realizado desde el 25 de febrero al 14 de marzo para quienes se encuentran en lugares remotos o de difícil acceso, como las estaciones polares o los barcos que están navegando los días oficiales de los comicios. En otro vídeo, pues Putin vota en las elecciones presidenciales. El mandatario efectuó su voto de manera remota a través del sistema de votación electrónica desde su despacho en una residencia presidencial en la provincia de Moscú. También ahí les comparto una nota y un vídeo que señala una mujer prende fuego a la cabina de votación en Moscú durante el primer día de las elecciones presidenciales rusas. También lo que les comentaba antes, un colegio electoral en San Petersburgo fue atacado con un cóctel Molotov. Bueno. Y, a ver, ¿qué más? Un comentario aquí de Putin sobre los ataques de a las regiones rusas. Señala, estoy seguro de que nuestro pueblo, el pueblo de Rusia, responderá a esto con una unidad aún mayor a quien han decidido intimidar, es decir, la OTAN. Al pueblo ruso, al pueblo multinacional de Rusia, esto nunca ha ocurrido y estoy seguro de que nunca ocurrirá. Otro doble propósito de este tipo de acciones es distraer la atención de su propio pueblo y del público de otros países, al que el régimen de Kiev intenta mendigar humildemente dinero y todo tipo de limosnas, para desviar la atención del estado real de las cosas en la línea de contacto de combate, donde las Fuerzas Armadas rusas mantienen con confianza la iniciativa y paso a paso, mostrando valor y heroísmo, logran la solución de las tareas de combate que se les asignan, creando así las condiciones básicas necesarias para garantizar la seguridad de Rusia y la estabilidad política interna de nuestro Estado y, en definitiva, para alcanzar todos los objetivos del desarrollo nacional por el futuro de nuestra patria que, a pesar de los intentos de nuestros enemigos y malquerientes, sin duda estará asegurado de forma fiable. Bueno, esto es, en fin, un comentario también fundamental que me parecía necesario para traer hoy, porque básicamente muestra, pues eso, la idea de Putin como líder del país. Y que, sí, como muchos dicen, las elecciones son un formalismo, un trámite, y efectivamente lo son cuando se hace un trabajo así durante los años, mostrándose como un jefe de Estado, como un estadista, como un líder, como un dirigente, como alguien que cogió el país allá por el año 2000, precisamente ganó sus primeras elecciones, fue en marzo del año 2000, y a partir de entonces el país cambió por completo. Y de hecho, ¿por qué llega a ser tan popular Putin en Rusia? Porque consigue subvertir esa Rusia de los 90, esa Rusia terrible, atenazada por el capitalismo más salvaje, por esos consejeros estadounidenses metidos en el gabinete presidencial de Boris Yeltsin, un tipo con muy pocas capacidades mentales. Pues Putin agarra esa Rusia desgarrada al borde de la fractura territorial y va recuperando ese orgullo, ese patriotismo, esa fuerza del país para llegar a la Rusia de ahora. Una Rusia que mira al mundo, mira al futuro con voluntad, con desarrollo, con ganas de crecer y que efectivamente es así. Quienes están pasando dificultades económicas son los países sancionadores de Europa principalmente. Y digo Europa y no Estados Unidos porque Estados Unidos tiene todos los recursos para mantenerse por sí mismo. Es Europa quien no los tiene. Los globalistas en la Unión Europea y demás gobiernos de Estados miembros son los que se encargan de hacer que haya, primero, problemas de hambre, de agua, de energía, que directamente siempre todo esté rodeado de miedo, que tengamos temor a nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin energía, nos vamos a quedar sin comida, hay que racionar, hay que pasar a un nuevo sistema, cartillas de
racionamiento prácticamente. Y esto no pasa en Rusia, no pasa. ¿Y qué modelo es el que otros países van a preferir? ¿El modelo de racionamiento y bajada, o sea, de crecimiento europeo, o un formato para crecer, para desarrollarse, como es el ruso? Bueno, y donde lo importante es que haya para todos y que haya bien para todos. En fin, volviendo a las publicaciones de la Comisión Electoral Central, Elena Panfilova habló de ciberataques y fallos del sistema. Señala textualmente: canales anónimos de Telegram informan de fallos en el sistema de la votación electrónica en Ingushetia y Stavropol, esto es en el sur de Rusia, hacia el Cáucaso. En estas regiones no hay voto electrónico. Al mismo tiempo, unos 10.000 ataques a los recursos del voto electrónico han sido bloqueados desde el comienzo de la votación. Los principales ataques son al propio portal de votación. También se está intentando entrar en el portal de observación de votaciones a distancia. El sistema está haciendo frente a los ataques con confianza. Además, ya hemos sufrido un grave ataque de DDoS contra el portal de videovigilancia que provocó la inaccesibilidad a corto plazo de algunos usuarios. Se tomaron decisiones rápidas, se neutralizó el ataque, la disponibilidad de emisión es ahora del 100%. El rendimiento se ha restablecido totalmente y la grabación de los archivos de emisión está en modo normal. Bueno, también por otro lado, y con esto había terminado por hoy, bueno, a lo mejor cuando ustedes vean el vídeo pues habrá más. La primera ministra letona, una nota de la página Infodefense en español, pues hablaba de la necesidad de construir un nuevo telón de acero entre Rusia y los países bálticos. El objetivo de estos países es contener a Rusia. Si no lo hacemos, Rusia no descansará y el terror puede llegar a nuestros hogares en el futuro si no actuamos o si nuestras acciones de hoy no son suficientes. Así que tenemos que tomar decisiones audaces hoy por el bien de nuestros hijos y del futuro. Y sé que no es fácil, tampoco lo es para nosotros. Todavía estamos en el proceso de ganar más independencia económica de Rusia, de su gas y su petróleo, etcétera. Lleva tiempo, no es un proceso fácil, pero somos conscientes de que en el futuro habrá un telón de acero entre los estados bálticos y Rusia y Bielorrusia. Claro, claro que lo habrá. Obvio que lo habrá, evidentemente. Y los rusos en cualquier momento pueden cerrar todo en la frontera y decir, pues ahí os quedáis, que os suministre el tío Sam. Y lo pasarán mal, pero dirán, bueno, mejor pasar hambre que estar con Rusia, por lo que sea, porque son así. Lo que más pánico, entre comillas, produce en el espacio europeo es que por culpa de estos chihuahuas del Báltico o de las locuras en Polonia o de los movimientos a los que lanzan a Rumanía en el sur y la industria, el contubernio económico, industrial alemán, con gente con von der Leyen a la cabeza, que en 2020 decía vamos a comprar pinchi pinchi en común para todos y le vais a comprar a mis empresas, evidentemente, a la señora von der Pfizer, y ahora quiere que el resto de europeos compren también en conjunto, compren material europeo y eso significa comprarle a empresas alemanas. Tal vez por eso sea que Macron está tan belicista últimamente, porque quiere mostrar, decirle a los demás de, hey, ojo, que Francia también tiene su industria militar, cómprenme a mí, que somos, cómprenme, total. Es un tipo sin partido, es un tipo que básicamente era un banquero de la banca Rothschild, que lo metieron como una operación política para impedir que el Frente Nacional de Marine Le Pen ganase las elecciones. Básicamente eso. Pero bueno, más allá de estas cosas, lo que tenemos es un primer día de elecciones y ahora, amigos, si me permiten,
Voy a pasar con los vídeos. Vamos a Rusia. Uy, ahí está. Bueno, amigos, voy a sacarme del encuadre y les dejo aquí mis intervenciones tanto en Hispan TV primero como luego en Telesur. Me despido hasta aquí, seguiremos reportando mañana, si Dios quiere, con muchas más noticias sobre los acontecimientos, los resultados que se vayan dando y, en fin, vamos a ver qué sucede, es decir, sobre todo no solo por la parte de los resultados, que son importantes, sino también por la parte de esas provocaciones, ataques, terrorismo interno, terrorismo en la frontera, para intentar hacer que, bueno, en definitiva, las elecciones se celebren en el peor de los escenarios posibles y que todo esto sirva para alimentar esa industria del miedo en la Unión Europea y que le sirva para tratar de deslegitimar, tratar de romper cualquier tipo de lazo que todavía pudiera existir oficialmente entre países del espacio de la Unión Europea con Rusia. En fin, amigos, nos vamos por aquí, dejamos los extras y volveremos muy pronto con mucho más. Hasta la próxima. Rusia, donde inician oficialmente las elecciones presidenciales para escoger al próximo presidente. Hoy es el primer día de las votaciones, mientras tanto ya se anuncia una campaña de injerencia de Washington en las votaciones. Bien, nos vamos a quedar un momento en este tema. Vamos a invitar a conversar con nosotros a Enrique Refollo, analista político desde Moscú. Precisamente nos acompaña. Enrique, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, pues muy buenas tardes desde aquí, desde Moscú, en plena ebullición electoral. Un gusto poder hablar para toda vuestra audiencia. Bien, Enrique, de hecho, ya estamos a 15 y hasta el 17 de marzo Rusia decide quién gobernará los próximos 6 años en el país. Más de 112 millones de rusos están llamados a las urnas y allí quiero preguntarte, ¿qué factores son los que priman en esta oportunidad en la que Rusia, hay que decirlo, enfrenta una guerra y los objetivos de la OTAN también hacia el actual gobierno ruso? Pues mira, lo que se ha visto desde los medios occidentales, especialmente europeos y anglosajones, es un intento por deslegitimar e interferir en las elecciones rusas, en dos sentidos. Decir que lo que sucede aquí no es democrático, no es justo, no es legal, es un proceso amañado y que, por tanto, no solo vale apoyar a los supuestos miembros de la oposición rusa, que no son tales, pero son los peones de Estados Unidos y compañía en Rusia. Les han fallado todos, pero precisamente porque no buscan a gente que le importe Rusia, sino gente que solo intente dar un golpe de Estado. Y Rusia es un país absolutamente gigantesco como para intentar repetir modelos de otros países, de otros, por ejemplo, de otras revoluciones de color. Lo que después viene es intentar, bueno, intervenir, no ya solo por esa vía de revolución de color que les ha fallado, sino por una vía de guerra no convencional en varios sentidos. Por un lado, con ataques terroristas internamente. En Moscú han detenido a una persona por intentar volar drones junto al Ministerio de Defensa, lo cual preveían que iba a ser un ataque terrorista porque, bueno, en toda la vereda está carteles gigantescos donde pone está prohibido hacer esto. Y bueno, también en el caso de San Petersburgo se supone que una célula de un grupo terrorista ucraniano que dice ser ruso habría recibido un gas con el que realizar atentados. Y lo más importante, hablando precisamente de eso, es en el sur ese intento de operación militar ucraniana con fuerzas supuestamente rusas para entrar en las regiones de Kursk y Belgorod. Una operación de relaciones públicas que les ha salido tan suicida como en las veces anteriores, pero que lo más importante no es el cómo ha resultado, sino el cómo lo venden a la audiencia occidental, que es lo más importante para ellos. Venderlo como que Rusia está perdida, Putin ha caído porque 4 desarrapados hayan cruzado la frontera y hayan sido liquidados tras cruzarla, y los
que no pues han huido rápido, o porque haya habido algún tipo de ataque con drones en Rusia, o también algo que se ha reportado en la misma ciudad fronteriza de Belgorod, y es precisamente un ataque ucraniano sobre las cercanías de un colegio electoral. Evidentemente eso no va a perturbar el conjunto de las elecciones en Rusia de estos 3 días, del 15 al 17, pero sí es algo que los medios occidentales, y es lo más importante a tener en cuenta, es deslegitimación, injerencia, y siempre hacer de la pequeña cosa un mundo entero y mostrar como que Rusia está a punto de caer porque ha ocurrido un par de atentados, una pequeña incursión de un grupo ucraniano que dice ser ruso, etcétera, etcétera. Y por el lado, lo más importante, por el lado en Rusia, lo que queda es mirar hacia el futuro. Evidentemente todo el mundo da por ganador a Vladimir Putin porque es el presidente desde el año 2000, bueno, desde el 31 de diciembre del 99, pero sobre todo ya con las elecciones de marzo del año 2000, y es el presidente que sacó a una Rusia de la crisis para convertirla en una Rusia de potencia en el mundo y con una gran mirada hacia el futuro, con una gran mirada de desarrollo, y que tras 2 años de operación militar especial ha sobrevivido a las sanciones occidentales, ha sobrevivido a los ataques de la OTAN a través de Ucrania, y que precisamente lo que ha demostrado es que Rusia no está sola, es que Rusia tiene a ese, entre comillas, resto del mundo, según el lado occidental, que desde aquí se conoce como el sur global. Incluso, por ejemplo, el ministro Lavrov, el canciller, dijo es la mayoría global y nosotros estamos con la mayoría global. Mientras tanto, Occidente no para de autoaislarse. ¿Y cómo será la cosa de grande que hasta esto lo ha reconocido recientemente el mismo Josep Borrell, el mismo alto diplomático de la Unión Europea, de que, bueno, tal vez la Unión Europea haya tomado decisiones improductivas, ineficientes con relación a Rusia, que la han llevado no solo a sacar a Rusia de una relación con Europa, sino también de sacar a Europa de una relación con el resto del mundo. Ahora, bueno, ciertamente das varios argumentos. Quiero centrarme puntualmente en este capital político de Vladimir Putin para estas elecciones, considerando también que ha hecho declaraciones bastante, digamos, llamativas en los últimos tiempos respecto de los objetivos de Occidente hacia Moscú, de las decisiones que podría tomar Moscú. Por lo tanto, ¿cómo es este capital político que está manejando hoy día Vladimir Putin y también el nivel de confianza que entrega en los electores? Tú señalas que obviamente ha permitido en estos 2 años mantener ciertamente el sistema, pero esto se puede prolongar. Sí, y de hecho, por ejemplo, el discurso que sonó a discurso de cierre de legislatura de 6 años de mandato y de inicio de otros 6 el pasado 29 de febrero ante la Asamblea Federal aquí en Moscú. Y básicamente en ese discurso Putin exponía su propia Agenda 2030, por así decirlo. Yo lo vine a llamar la Agenda 2030 a la versión rusa. Es decir, buscar el desarrollo y el crecimiento internamente de Rusia y en conjunto con el resto del mundo, pero sobre todo buscar un desarrollo interno de todas las fuerzas productivas de Rusia. Este 2024 es el año de la familia en Rusia para aumentar no solo la cantidad de población, sino la calidad de vida en la población, desarrollar todas las regiones más remotas de Rusia y básicamente esa idea de que vamos a crecer, podemos crecer no solo dentro de Rusia, sino que también vamos a crecer junto con nuestros socios internacionales, que son muchos. Ese fue un discurso absolutamente fantástico, demostrativo de 6 años más de Putin, desde 2018 hasta ahora, y otros 6 años más de aquí a 2030. Es decir, fue básicamente en vez de hacer una especie de discurso de partido, de meeting, como bueno, suele ser habitual en Occidente, lo que hizo fue un repaso de lo que ya hemos hecho y lo que está por hacer. Y básicamente a ese discurso se congregó a todas las fuerzas políticas, a todos los pueblos y religiones e idiomas de Rusia, para mostrar efectivamente eso. Rusia es un gran país, pero es una patria grande unida. Y más allá de eso, solo está el Occidente acechando constantemente para destruir a Rusia, por dentro y por fuera. Y lo que él ha demostrado, lo que Putin demostró, es que Rusia puede vencer
a todas esas amenazas, puede sobrevivir y puede, de hecho, crecer a pesar de todo. Y no solo eso, es que Rusia sigue creciendo económicamente, mientras que Europa, que se supone que es la parte sancionadora, es la que decrece. Y ahora, además, está la situación donde personajes políticos como el presidente banquero Macron, Emmanuel Macron, quiere montar una guerra ampliada de Ucrania arrastrando a otros países europeos. No se sabe por el interés de quién, desde luego no por el interés popular de nadie, sino por el interés de las élites económicas a las que representa. Y mientras tanto, en Rusia no hay esos debates de ampliar guerra ni nada, sino queremos terminar cuanto antes esto. Incluso Putin en el último año, en 2023, siguió tendiendo una mano a Occidente, a Europa en concreto, decir, oigan, que podemos resolver esto ya de una vez si quieren. Si no quieren, pues bueno, nosotros seguiremos tratando con otros países. Y la desesperación es tal en el ámbito europeo que hasta el mismo Josep Borrell, como decía antes, hablaba de que Europa tiene que entrar en el sur global porque se está quedando fuera de todas partes. Es decir, van a hacer la ronda número 14 de sanciones contra Rusia desde febrero de 2022. Y quien está reconociendo que le van mal las cosas no es Rusia, sino la Unión Europea, la parte sancionadora. Eso también es otra forma que a Rusia le da valor, le muestra que no es un pequeño país, que no están aislados, que el mundo está con ellos y que el occidente colectivo no es más que una provincia mundial dentro del planeta, pero no es el todo y se puede salir a partir de ahí. Y de hecho, precisamente con países como Irán o Venezuela, Rusia ha incrementado sus relaciones, no digamos con China. ¿Qué comparten todos estos países? Que son el club de los más sancionados por Estados Unidos. Esas ganas de utilizar la economía como un arma ha sido también pegarse un tiro en las piernas para Estados Unidos, porque cada vez más países dejan de utilizar el dólar en su comercio. Bien, Enrique Refollo, nos quedamos pendientes. Claramente hoy día comenzó este escrutinio, este sufragio hasta el día 17 y ahí vamos a conocer en detalle cuáles son los objetivos y cuál es el interés de los rusos en general para los próximos 6 años. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta pronto. Vamos al análisis sobre las elecciones en Rusia, un tema que abordamos en profundidad en la primera parte de este programa. Enrique Refollo nos acompaña, es politólogo, además de traductor. Enrique, muy bienvenido, muchísimas gracias por contestarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y aquí desde el centro de Moscú, reportando hasta Venezuela. ¿Qué significan estas elecciones, Enrique, en Rusia? ¿Qué trascendencia tienen no solo para la política interna del país, sino para la región y el mundo, teniendo en cuenta el peso de Rusia dentro de un nuevo orden mundial? La trascendencia principal es la demostración de que Rusia tiene derecho, y no solo derecho, sino capacidad para defender su propio rumbo soberanista multipolar en el mundo. Es decir, que ha demostrado que en los 2 últimos años, a pesar de 14 rondas de sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, las ha conseguido superar, ha conseguido no solo defenderse de esas sanciones, sino tener una economía que crece y que se sigue desarrollando con el resto del mundo, que sigue avanzando, creciendo, mientras que precisamente en Europa se entra en recesión, la parte sancionadora es la que entra en recesión y la parte sancionada es la que crece. Y lo que viene a demostrar estas elecciones, lo que se juega Rusia, es precisamente mantener ese rumbo de soberanía, ese rumbo de soberanía interna y de multipolarismo externo, o bien caer presa del eje anglosajón globalista de Londres y Washington y compañía. Y en definitiva, sí, las elecciones tienen ese carácter tanto nacional como internacional de revalidar o no al presidente Putin. Todo apunta a que efectivamente será revalidado. Las encuestas en general le dan una popularidad del 80%, así que a priori no sería extraño que en las mismas elecciones obtuviera un 80% del voto. Es, en definitiva,
La demostración, y también cabe destacar el pasado discurso del 29 de febrero ante la Asamblea Federal aquí en Moscú, donde básicamente Putin resumió sus 6 últimos años de mandato y expuso las líneas maestras para los 6 próximos años, hasta 2030. Básicamente, desarrollo a todos los niveles, desarrollo material y humano de Rusia, de todos los recursos naturales, científicos, técnicos, culturales, sociales, de absolutamente todas las fuerzas dentro de Rusia, para hacer evidentemente una Rusia más fuerte y también para ayudar a hacer un mundo más libre, donde se demuestre que efectivamente se puede defender y sobrevivir a la hegemonía globalista estadounidense de Estados Unidos y compañía, y que efectivamente hay otro camino, un camino multipolar al que otros muchos países también se han unido. De hecho, los más destacados son, por supuesto, Rusia, China e Irán en el espacio asiático, porque son de los países más sancionados, en concreto Rusia e Irán. También a la zaga y no muy lejos va Venezuela. Son países que en los últimos años han estrechado sus relaciones, a la par que Estados Unidos estrechaba también su cerco de sanciones. Y precisamente por eso es la demostración de que Rusia ha podido resistir a esas sanciones, las ha podido vencer y que es un país en crecimiento, un país vital. A pesar de todo ese panorama, hay también intentos de arrojar sombras sobre las presidenciales. Escuchábamos hace minutos al presidente Vladimir Putin y así el Kremlin lo ratifica. Están hablando de los ataques a regiones rusas como intentos de entorpecer estos comicios. ¿Hasta dónde avanzarían esos ataques? En definitiva, ¿lograrían lo que se propone y advierte el Kremlin, entorpecer las elecciones? ¿Usted cómo lo ve, Refollo? Sí, hay que entender una cosa muy importante, y es que desde el lado ucraniano de Zelensky y compañía no buscan tanto acciones decisivas como acciones mediáticas, campañas de relaciones públicas. Da igual el resultado, lo importante es la imagen, el vídeo que consigan. Los ataques en las regiones de Kursk y Belgorod, ataques con tierra con tropas supuestamente rusas que están en contra de Putin, etcétera. Pero que básicamente son tropas dirigidas por fuerzas ucranianas haciéndose ver como si fueran rusos. Algunos rusos hay, pero son minoría en eso. Simplemente quieren tener el efecto, el golpe de imagen que venderle a los medios occidentales, a los países europeos y norteamericanos, de que Ucrania está contraatacando, que ha puesto a Rusia contra las cuerdas, etcétera. En ese sentido vemos los ataques con drones, tanto en zonas fronterizas como incluso en zonas más lejanas, como Moscú, incluso San Petersburgo, más al norte todavía, intentos de atacar refinerías para poner en jaque la industria petrolera rusa. Y también, de hecho, recientemente he visto un vídeo en un colegio electoral aquí en Rusia de que una chica tiró pintura dentro de una urna de votación, y eso, según la Comisión Electoral Central, puede estar penado hasta con 5 años de prisión por destruir los votos de esa urna, básicamente, por malograrlos decisivamente. En definitiva, vemos todo tipo de acciones de sabotaje dentro y fuera de sus fronteras, intentando poner en jaque las elecciones. Las elecciones se van a seguir celebrando. Lo único que pretenden conseguir con estos actos, estos intermediarios occidentales en Rusia, es tener esos titulares en los que se diga que las elecciones en definitiva han sido un fraude, porque es el relato de los medios occidentales, de los gobiernos como Alemania, Francia, Estados Unidos, por supuesto de la Unión Europea, decir que las elecciones son todo un fraude, que están amañadas, que no son legítimas, y a partir de ahí empezar con las injerencias. Y claro, como para conseguir lo bueno lo justifican con cualquier cosa, porque ellos dicen así, lo que buscan es la democracia, luchan por la libertad, y da igual cometer todo tipo de tropelías, de acciones de sabotaje y terrorismo en Rusia para conseguir esa deslegitimación, para conseguir esas muestras más concretamente de deslegitimación para ellos, intentar una injerencia política, lo cual pues no va a tener resultado. Las elecciones se van a seguir realizando,
habrá un presidente, presumiblemente será de nuevo Vladimir Putin, pero esto ya lo veremos a partir de los resultados el día 17 y, en definitiva, por más sabotajes que hagan, solo conseguirán esos actos de relaciones públicas para sus medios y públicos occidentales, pero dentro de Rusia solo van a conseguir reforzar la idea de que se necesita un presidente más fuerte todavía, de que hay que defenderse de una amenaza exterior occidental que incluso en medio de unas elecciones, por supuesto, se atreven a atacar a Rusia, se atreven a atacar incluso a civiles, como se reportó en un colegio electoral de Belgorod, donde en las cercanías del colegio fue atacado por fuerzas ucranianas. Se verán probablemente más eventos similares para intentar, como digo, conseguir esos efectos de relaciones públicas que, por un lado, pretenden venderlo como acciones decisivas de sabotaje contra el, entre comillas, malvado régimen dictatorial de Putin y compañía, pero que dentro de Rusia consiguen el efecto contrario, consiguen reforzar más la figura de Vladimir Putin como el presidente defensor de la patria rusa. Así que así están las cosas por ahora. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender este panorama y claro, quedamos así muy atentos, como dice usted, al resultado que se emita después de este 17 de marzo. Buena jornada, hasta Moscú.